Buen día, mi nombre es Lucera Diana Ruiz Garza y hablaremos sobre el tema 5 etapas procesales, etapa probatoria. Empezaremos con una introducción. La palabra prueba gramaticalmente lo que significa es expresar la acción y efecto de probar y también la razón, argumento, instrumento u otro medio que pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de una cosa. Y el objeto de la prueba son los hechos dudosos o controvertidos en el juicio. A continuación mostraré un flujograma acerca de las etapas procesales del juicio de amparo indirecto. Como lo vimos en el tema pasado, está la etapa expositiva y sigue la probatoria que nos corresponde, donde se da el ofrecimiento y preparación de pruebas, el desahogo de pruebas y los alegatos. En la etapa probatoria se encuentra la audiencia constitucional, que en ella está dentro del procedimiento en el cual se desahogan pruebas aducidas por las partes de forma oral, se formulan alegatos y respectivamente se da una sentencia o fallo. La audiencia recibe el nombre de constitucional ya que en ella se efectúan las aportaciones de las partes de los elementos que ofrecen al juzgador para dar la solución de una cuestión constitucional. Y en esta audiencia constitucional, en el juicio de amparo, se encuentran tres periodos, que es el probatorio, el de alegatos y el fallo o sentencia. En el periodo probatorio consta de tres subperiodos o tres actos, que es el ofrecimiento, el de admisión y el de desahogo. Respecto al ofrecimiento y la admisión de pruebas, tiende a aducirse y admitirse todos aquellos medios que produzcan alguna convicción hacia el juez o juzgador. La ley de amparo textualmente nos dice que el juicio de amparo es admisible toda clase de prueba excepto las deposiciones y las que fueren en contra de la moral o en contra de derecho. Esto quiere decir que no permite la prueba confesional, ya que es referida a la probanza que demoraría demasiado a este procedimiento en el juicio de amparo. Y la prueba confesional tiene una concepción que significa que es una declaración de parte que contiene el reconocimiento de un hecho de consecuencia jurídica desfavorable para el confesante. Esto por su naturaleza no es otra cosa que un testimonio, pero que la ley no lo reconoce. Y la ley de amparo tiene un principio de libertad en materia de prueba. Esto quiere decir que sostiene todos los elementos que estén a su alcance de las partes, consignados o no en la ley, como probatorios, siempre y cuando sean legales, que estén establecidos y expresados en el Código Federal de Procedimientos Civiles. La prueba documental, también llamada como literal, es la que se hace por medio de documentos. La prueba documental, llamada también literal, es la que hace por medio de documentos en la forma prefijada en las leyes procesales. En esta se aluden los documentos públicos y los documentos privados. Los documentos públicos son también llamados como escritura, que se entienden como el otorgamiento de las solemnidades legales ante notario público o ante una autoridad que da fe a un acto. En cambio, los documentos privados son aquellos que se consignan con una disposición o algún convenio entre particulares donde no interviene ningún notario o alguna autoridad. La prueba pericial en materia de amparo se integra con el dictamen que rinde un perito designado por el juzgador o por las partes. Cuando la apreciación de un hecho se requiere la parte de un observador con una preparación especial obtenida por estudios de la materia a que se refiere o con la experiencia personal que proporciona el ejercicio de una profesión u oficio, surge el proceso de la necesidad de una pericial que es al cargo de un perito experto en una ciencia u una arte. La prueba testimonial se da con la narración de los hechos y tiene una característica sensitiva, a comparación de la pericial, que es la opinión y el dictamen de una persona profesional experta en una materia o en un arte u un oficio. La carga de la prueba onus probandi representa el gravamen que recae sobre las partes de facilitar
el material probatorio necesario al juzgador para formar su convicción sobre los hechos alegados. La Ley de Amparo y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia han establecido un principio llamado de equidad de la obligación procesal de la carga de la prueba, que esto significa que no solamente el quejoso debe probar sus actos, sino que también la autoridad responsable, siempre y cuando sean legales en el procedimiento. La valoración de la prueba es a cargo del juzgador y debe contener algunos principios de lógica. Esto significa que es la fuerza o eficacia de la comprobación de cada uno de los elementos o medios probatorios y que no debe de infringir la ley y la valoración de sus principios de lógica. En el periodo de alegatos pueden producirse de manera escrita y de manera verbal. De manera estricta cuando se trate de actos que importen de peligro de la privación de la vida y ataques de la libertad y cualquier otros que se marquen en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y de manera verbal pudiéndose asentar en autos del extracto de las alegaciones respectivas. Para concluir este tema podemos decir que es de suma importancia esta etapa probatoria y que no solamente el quejoso tiene la carga de la prueba, sino que también la autoridad responsable y que el juzgador tiene la valoración de las pruebas siempre y cuando sean de forma legal. A continuación anexaré la presentación correspondiente y la bibliografía. Muchas gracias.